Sí, está apagado. Perdón. Dios bendiga, hermanos, sus vidas y les haga prosperar. ¿Listo la recolección de ofrendas? ¿Alguien se quedó sin ofrendar? Jennifer, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar acá. ¿Alguien se quedó sin ofrendar? No, excelente. Bien, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 5. ¿Alguien recuerda lo que el pastor Adán habló estas 2 últimas semanas? Efesios capítulo 5. ¿Qué recuerdan que habló el pastor Adán? Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba de recordar. La lengua, ¿sí? Se habló de la lengua y se habló del andar en el espíritu, si mal no recuerdo. Bien, Efesios capítulo 5, voy a leer primero el versículo 32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra ya leída. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes, Señor, de cada uno de los que acá estamos, Señor. Queremos tener una habla limpia, Señor, una habla, Señor, muy sencilla. Y queremos, Dios mío, que ante todas las cosas podamos comunicar a otros, Señor, tu mensaje de salvación. No solo comunicarlo, Señor, sino también mostrarlo, Señor, con nuestro estilo de vida. Gracias por cada persona que está acá, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si hacemos un pequeño recordatorio acerca de lo que hemos venido viendo en Efesios, podemos ver cómo se presenta o cómo está la figura la figura que Pablo presenta acerca de la iglesia. Por ejemplo, quiero invitarles al capítulo 1, versículo 23 de Efesios, y es cómo se compara la iglesia en este versículo, o a qué se compara. En el versículo 23, la iglesia es comparada con un cuerpo. Dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este capítulo 1, la iglesia es comparada con un cuerpo. En el capítulo 2, versículo 21, están allí mismo. La iglesia, veamos cómo se compara. Capítulo 2, verso 21, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá la iglesia entonces es comparada con un templo. Capítulo 3, versículo número 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Sí? Y en el versículo, podemos ver en este versículo 4 que la iglesia es comparada entonces con un misterio, ¿cierto? En el capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La iglesia en este capítulo 4 es comparada entonces con un hombre nuevo, ¿sí? Capítulo 5, que es donde ya estamos iniciando, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí la iglesia es comparada con una esposa. Luego, cuando iniciemos el capítulo 6, veremos con qué se compara la iglesia. Entonces, al final de cuentas, la iglesia somos cada uno de nosotros, mejor dicho, la iglesia del Dios viviente. Cada uno de ustedes es o pasa a ser la iglesia del Dios viviente. Aunque hay unas comparaciones que se dan en cada uno de estos capítulos, al final de todo somos la iglesia del Dios viviente. Haciendo memoria de lo que la pastora Dan hablaba acerca de la lengua, fíjense lo que el versículo 32 dice: antes cada uno de nosotros debemos ser como benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como el punto que se venía hablando era acerca de la lengua, en el capítulo 5 Pablo sigue la idea que viene trayendo o la misma hilación de pensamiento y dice: sed pues imitadores como hijos amados. Cada uno de nosotros tiene un llamado a imitar a Dios. Yo sé que en estos días la gente trata de imitar a un cantante, a un actor famoso, a una persona a la cual admira, entonces por tanto cambia cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, porque la idea es tratar de imitar a esa persona que se admira. El apóstol Pablo dice que seamos imitadores de Dios y hace una salvedad allí, dice, como hijos amados. Es decir, cada uno de nosotros debemos entender que somos hijos de Dios y eso incluye que debemos andar conforme a las pisadas de Él, andar y vivir como Él vivió y como Él anduvo. Cada uno de ustedes tiene una forma de andar distinta. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es si realmente estamos andando como el Señor anduvo, si actuamos como el Señor actuó o si sencillamente hacemos las cosas a nuestras maneras o no sé, de acuerdo a que nos sentimos más cómodos como lo hacemos o estamos más tranquilos porque bueno, yo soy así porque sencillamente me gusta ser así y Dios me hizo así, entonces no queremos cambiar nada, queremos vivir conforme a la medida del hombre viejo y no queremos adecuarnos a la medida del nuevo hombre nuevo o de ser una nueva criatura en Cristo. Siempre nos escudamos diciendo, bueno, Dios me hizo así, ¿no? Es que yo soy así, y entonces por yo ser así, no quiero jamás aceptar que haya un cambio de esa naturaleza vieja a una naturaleza nueva. Se nos hace difícil vivir como hijos amados, y la expresión de hijos amados lleva a la idea de que tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes debe pensar si realmente las cosas que las hace, las haría Dios. Si usted quiere hacer algo, usted pregúntese primero, si Cristo estuviese, ¿Él lo haría así? Si Cristo estuviese acá, Él tendría esa actitud que yo tengo. Si Cristo viniese y viviese en Venezuela entre nosotros, ¿Cristo actuaría como yo estoy actuando? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Y qué me dice la Biblia acerca del andar de Jesús? ¿Es mi andar correcto o definitivamente tengo que cambiar varias cosas? Si ustedes notan, en el versículo 2 dice, y andar en amor. Aquí la palabra amor tiene un significado muy bonito, tiene que ver con el amor ágape, no el amor filial, ¿sí? No el amor eros, sino un amor ágape, un amor que es puro, un amor que sabe realmente amar y que puede demostrar. Mientras que la palabra andar tiene que ver con muchos versículos los cuales vamos a buscar. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, les invito a buscarlo rápidamente. Veamos cómo es el andar allí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo se debe andar? Con humildad y con la vocación con que usted fue llamado. En el mismo capítulo, pero en el versículo 17, vean este otro modelo de andar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Acá la idea es
un estilo de andar distinto, no como el estilo de andar de los otros gentiles o como el estilo de andar de la vida vieja. En Efesios capítulo 2, versículo 5, que es donde estamos, se nos exhorta a andar en amor, ¿sí? Ya no andamos en una andar de concupiscencia, ni pasiones desordenadas, ni ningún tipo de cosas, sino andar en amor. En Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Acá se exhorta a que cada uno debe andar entendiendo que ya no andamos ni como hijos de tinieblas, ni tampoco andamos en tinieblas, sino que debemos andar en luz. En Efesios capítulo 5, versículo 15, que es donde estamos, dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, ¿cierto? Sino como sabios. Entonces, hay varios tipos de andar, pero todos apuntan hacia andar a un cambio. Todo ese andar que al final tiene que ver con una sola cosa, tiene que ver con andar en vida nueva, entendiendo que ya no andamos como andábamos antes, ¿verdad? Íbamos sin rumbo. Alguien decía que si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve. En este caso, el único camino es Cristo, y si andamos en el camino que es Cristo, debemos ser el ejemplo y andar como Jesús anduvo, en una vida nueva, en una vida plena. No se trata de seguir andando por el mismo camino por el que antes veníamos, sino que sencillamente podíamos decidir qué hacer o qué cambiar, una vida de desorden, una vida de entrega a pasiones. Ahora acá se nos está exhortando que el andar debe ser un andar digno de la vocación de un hijo de Dios. Y dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo no se entregó a sí mismo. Cristo no trató de agradar a los hombres, sino que Él se entregó a Dios como una ofrenda. Las ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran las ofrendas quemadas. El sacerdote recibía de manos del penitente la ofrenda y la presentaba a Dios. La quemaba las grosuras y quemaba todo lo que era necesario, y si se hacía en el orden que se debía hacer, esa ofrenda subía delante de la presencia de Dios con un olor fragante, un olor bien recibido por Dios, y Dios podía decir, esta es la ofrenda que yo quiero. Abel ofreció a Dios una ofrenda conforme al corazón de Dios, una ofrenda que agradó a Dios. Asimismo, Cristo se dio como una ofrenda en un olor que era fragante, algo que a Dios le agradaba. Esta es la ofrenda que yo estoy exigiendo. En el amor de Cristo, que es el amor que excede a todo conocimiento, Él no escatimó su vida, sino que decidió ofrecerse a sí mismo. Ofrecerse a sí mismo tiene que ver con ofrecer su voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, estoy hablando de todo lo que usted es. Cristo ofreció por entero toda su voluntad delante de Dios y entendió que Él no vivía para sí mismo. Y es un punto importante en cada uno de nosotros. No vivimos para nosotros mismos. No vivimos para agradarnos a nosotros o para agradar a las personas. Debemos vivir para agradar a Dios. Si usted agrada a Dios y vive una vida como es digna de un cristiano, usted va a caer bien a otras personas. Solo que la diferencia va a ser que si Dios quiere que usted practique el pecado, usted va a negarse a practicar el pecado porque su andar es distinto al de ellos. Pero pueden ver en usted que hay un cambio, una vida digna como la que Cristo vivió. Ahora, cuando estamos hablando de ese amor, podemos ver un amor en una manera positiva. El amor de Dios, que es el amor ágape, y el cual se demostró dando su vida en la cruz del Calvario. Pero desde el versículo 3 y el versículo 4, podemos ver un tipo de amor que es el amor que el mundo ofrece, y el amor en el cual nosotros vivíamos en otro tiempo. Un amor que es puramente carnal, humano.
Un amor que no tiene nada que ver con el amor ágape de Dios, sino un amor que tiene que ver más con el amor de Eros, que es el amor hacia una pareja o hacia la parte sexual. Fíjense, en el versículo 3, Pablo pasa a describir, después de venir describiendo, dos cosas en positivo que son muy buenas y dignas de imitar para todo cristiano. Pasa a describir en los siguientes dos versículos cosas de las cuales el cristiano debe alejarse. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Fíjense ustedes, el amor que el mundo ofrece es un amor dañino, es un amor que no agrada a Dios. Ahora, el amor del hombre pecador es un amor completamente negativo al Señor. Fíjense cómo se manifiesta. Ese amor se manifiesta en fornicación, ¿cierto? Dice, pero fornicación. Ahora, ¿de dónde viene la palabra fornicación? Viene del griego porneia, del cual sale la palabra pornografía, y el hermano Cristian hablaba acerca de la pornografía. La palabra fornicación, de donde se deriva pornografía, tiene que ver con el hecho de andar en una vida completamente desordenada. Tiene que ver con vivir en inmoralidad y perversión sexual. Vivimos en un siglo, prácticamente tan deteriorado a causa de que antes no se veía tanta depravación como se puede ver ahora. Usted puede colocar cualquier canal y si no hay una relación sexual en una de las películas que usted va a ver o cualquier tipo de cosas, pareciera que la película no fue buena. Todo indica que la perversión sexual y la inmoralidad debe ser practicada. Si los niños están viendo una comiquita, algo tiene que aludir hacia eso. La comunidad LGBTI, el signo más en positivo, obviamente, Q, ¿verdad? Ese signo más que tiene que ver con que aún van a salir más tipos de perversiones y se van a ir añadiendo. Esa comunidad que ha sido muy bien aceptada por muchos países del mundo está trayendo la perversión sexual por completo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con niños, hasta recién nacidos, mujeres con niños también, mujeres y hombres con animales, con muertos y todo lo que usted se pueda imaginar en cuanto a perversión sexual se requiere. Nosotros, la comunidad de la gracia, hemos marcado una pauta y así lo hicimos saber cuando el gobierno nacional habló acerca del nuevo lenguaje para la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Y era que se aceptaba en Venezuela el uso de la palabra ellas. Ya no son ellos y ellas, sino ahora se agrega ellas. Ese ella tiene que ver con todo lo que incluya a esta comunidad LGBT. Y se está pidiendo que incluso haya un baño para las personas que se hagan llamar ellas. Un baño donde ellos puedan usarlo a su discreción. Esto incluso pudiera ser en cualquier momento una normativa que cada persona deba cumplir, cada restaurante, cada hotel y quizás hasta cada iglesia evangélica debe tener un baño para ellos. Pues nosotros marcamos una pauta y dijimos, aquí jamás habrá un baño para ellos, ni habrá un letrero que diga ellos. Todo lo que tenga que ver con ellos tiene que ver con fornicación, con depravación sexual y con todo lo que sea destrucción de la moral. No es que estamos siendo en este momento personas que estamos discriminando a ellos, no somos homofóbicos ni nada por el estilo, pero sí estamos marcando una pauta y esa pauta es que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y debemos obedecer los principios bíblicos antes que las leyes de los hombres. Si las leyes de los hombres vienen en contra de los principios bíblicos, entonces no podemos acatar a la ley de los hombres, sino que acataremos a la ley del principio bíblico. Y si eso va a traer problemas para la iglesia, pues los problemas van a venir porque de alguna manera no vamos a evitar
que lleguen esos problemas. Si evitar esos problemas tiene que ver con obedecer y sujetarnos a lo que ellos dicen, entonces no lo haremos. Hoy en día se ve en la televisión, en propagandas y en programas, como ahora la homosexualidad impera. En cada propaganda se puede ver a hombres besándose con hombres o mujeres con mujeres. La fornicación está a la orden del día. Si usted sale por la calle, puede ver dos mujeres tomadas de la mano, dos hombres tomados de la mano como si nada. Las mujeres quieren vestirse y parecerse a los hombres se visten y quieren simular ser mujeres y actuar como ellos. La hombría masculina o la masculinidad se está perdiendo. Ahora los hombres quieren sacarse las cejas, hacerse ciertos trabajos que antes lo hacían solamente las mujeres. Quizás los jóvenes que me escuchan acá dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con qué? A mí me gusta sacarme los ojos, pero se pierde la ceja, perdón, tiene que ver al final de cuentas con que vas perdiendo la masculinidad. Cuando una mujer decide, yo quiero hacer esto y actuar o vestirme como un hombre, empiezas a perder la feminidad. Lo que antes era malo, hoy en día pasa a ser bueno. Lo que antes era bueno, hoy en día pasa a ser malo. ¿Por qué? Porque queremos adoptar e imitar las costumbres que otros hacen. El llamado de Pablo a esta iglesia de Éfeso era: pero fornicación y toda inmundicia, eso debía estar lejos de ellos. Pero para ellos, en la sociedad de Éfeso, era común la fornicación. Incluso había el templo de Éfeso, de la diosa Diana, donde habían prostitutas a las afueras del templo y se les rendía adoración a esa diosa Diana a través de relaciones sexuales dentro del templo. Era normal ir, contratar a un hombre, prostitutas y prostitutos o lo que se quisiera, y poder entrar y hacer lo que se quisiera. Era la época del Nuevo Testamento. El imperio reinante era el imperio de Nerón. Todo era una perversión. De Nerón incluso se decía que era el hombre que toda mujer quisiera tener, y era la mujer que todo hombre quisiera tener. Es decir, la depravación estaba en los niveles más altos de la política, y eso era algo común. Pablo había evangelizado y había llegado a la iglesia de Éfeso, y no era cosa fácil ahora sacar todas las malas costumbres que habían entre ellos. Incluso era común que se hablara de lo que se hacía con una de esas prostitutas dentro del templo. Dice, y toda inmundicia o avaricia, la avaricia tiene que ver con el hecho de saciar mi apetito sexual, de hacer lo que yo quiera hacer y de sentirme bien y tranquilo conmigo mismo a través de complacer esa avaricia que pueda tener de los deseos sexuales. La palabra avaricia acá tiene que ver con el propósito de ganar. Imagínense ustedes, fines estrictas y egoístamente que puedan favorecerme a mí. Pablo estaba hablando de que la avaricia que ellos sentían a través del deseo el deseo sexual tenía que ser acabado entre ellos. Luego les dice, ni aún avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ellos tenían relaciones como quisieran y con quien quisieran, y luego en las comunidades se reunían para decir qué y cómo lo hicieron, y cómo se sentían cómodos y cómo era incómodo. Era normal que ellos pudiesen hablar de eso. Cuando Pablo se entera de toda la situación que estaba sucediendo, trata de corregir. Esas cosas no deben hablarla a ustedes. ¿Cómo van a nombrar ese tipo de cosas? Hoy en día no hablamos de esa manera, pero sí podemos hablar de chistes picantes, de chistes subidos de tono, decir cosas que pudieran ser lo que uno llama algo rojo, ¿no? Donde dices y dejas mucho de lo que no dices, queda completamente al descubierto. Hoy en día no es que sea malo contar chistes, pero sí hay chistes que se salen del orden y las personas a veces no temen contarlos. Vemos incluso humoristas que se han hecho famosos y millonarios
a través de tener un lenguaje de contar chistes que avergüenzan incluso a su mamá y a su familia a través de eso. Pero si el contar chistes hace reír y trae fama, no importa a quién dañemos. En la cultura de Éfeso se había hecho normal el decir cualquier tipo de barbaridades y depravaciones, y Pablo está exhortando esas cosas no deberían estar en su lenguaje. ¿Cómo es posible que ustedes estén hablando ese tipo de cosas? Versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Su lenguaje era un lenguaje deshonesto. Usted pudiera preguntarse, ¿qué es deshonesto? Bueno, significa una conducta inmoral, lo cual tiene que ver con conversaciones sucias u obscenas. Ese era el lenguaje de ellos, un lenguaje sucio y obsceno. Y Pablo le dice, palabras deshonestas no deberían estar en su lenguaje común. ¿Cómo es posible que ustedes aún siguen practicando ese mismo tipo de cosas que es normal en la cultura? Quizás era normal pasar y ver grupos diciendo cualquier tipo de barbaridades y la gente se sentía como si nada. Dice, ni necedades, tiene que ver con todas aquellas conversaciones que no edifican, conversaciones que destruyen. Quizás usted en el sitio donde trabaja o donde estudia puede oír conversaciones de personas que usted dice, esto no edifica. Son palabras huecas, vacías. ¿Qué dejan de edificación o de enseñanza estas conversaciones? Nada. Pablo les dice a los efesios, hermanos efesios, ustedes tienen que estar alejados de ese tipo de formas o de conversaciones. Y esa enseñanza no era solamente para la iglesia de Éfeso, es una enseñanza para nosotros hoy en día. Me pregunto a veces los jóvenes, ¿qué hablan? ¿Qué conversan? Se ríen, echan chistes. Si tú eres un joven cristiano, ¿cómo crees tú que se siente Dios cuando estás escuchando y disfrutando ese tipo de conversaciones? O cuando en tu intimidad acaricias algún tipo de pensamiento que no es puro, empiezas a acariciarlo. Bueno, esto queda entre Dios y yo. Pero ¿cómo se sentirá Dios si sabes que te está viendo? ¿Estás haciendo las cosas bien cuando estás acariciando pensamientos o imaginándote cualquier tipo de situaciones que puedan presentarse? Obviamente Dios no se agrada de eso. La Escritura dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, y ese tipo de pensamientos o de conversaciones contristan al Espíritu Santo de Dios. Dice versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. La palabra truhanerías acá tiene que ver con el hecho de tener frivolidad en la conversación, cuando tú hablas y no te preocupas de nada, algo que es saleroso, que se acerca al límite de lo que no es correcto. Ese era el lenguaje que ellos tenían. ¿Saben qué? No había temor ni respeto hacia la privacidad de las relaciones matrimoniales. Ellos podían hablar incluso lo que hacían puertas adentro con su esposa, y divulgaban las intimidades o cómo era su esposa o lo que sea. Y las mujeres también lo hacían. Era algo común en la sociedad de Éfeso, y a veces se hace común entre nosotros. La exhortación de Pablo era ni truhanerías, cero frivolidad, cero tener ese tipo de conversaciones que no agradecerían, dice, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, de gracias. El lenguaje de cada uno de nosotros debe cambiar. Antes de decir algo que vaya quizás a contribuir en que haya un chiste, es mejor morder la lengua y quedarse callado. Pero la hilación de pensamiento que Pablo trae acá es al andar diario, a que cada uno de nosotros debe tener ya, o mejor dicho, haberse deshecho de la costumbre pasada, deshacernos de los pensamientos viejos, del estilo de vida viejo, y ahora adecuarnos al estilo de vida conforme a Cristo. Cada uno de nosotros, ya habiéndonos despojado de estas cosas,
debemos entender, soy un hijo de Dios. Y de allí la idea de Pablo, andar como hijos de Dios. Un hijo de Dios no se adapta a las normas o a los principios de este mundo. Hoy en día hemos visto la perversión por todos lados. Usted se despierta y lo primero que agarra es el teléfono y seguramente lo primero que sale allí son imágenes que hacen que tu mente vaya hacia las perversiones. Prendes el televisor hacia la perversión. Ni se diga si vas a un taller. En Venezuela casi es cultura que en los talleres deben haber imágenes de mujeres o ciertas palabras o pensamientos. Y ese tipo de cosas conducen a vivir una vida realmente de pecado. ¿Es difícil para nosotros andar en este mundo? Sí lo es, pero no imposible. Lo importante es que no nos acostumbremos o adecuemos a lo que ellos enseñan. No estoy siendo xenófobo cuando hablo acerca de la comunidad LGBTI más acá en Venezuela, sino estoy hablando en contra de los principios que ellos se rigen. No estoy en contra de cada uno de ellos, sino de su estilo de vida y de lo que ellos quieren implantar a nivel mundial. Usted lee las noticias y ahora es muy común leer el abuso a infantes. Se hace casi común ver lo que está sucediendo. Hay trata de niños, hay redes de trata de niños donde venden todo ese tipo de cosas. Y eso satisface a quienes consumen ese tipo de videos o lo que sea como se llamen. Pero ¿saben qué? La exhortación de la Escritura es a cambiar el estilo de vida. Si Dios te hizo mujer, es porque eres mujer. Dios te creó femenina. La gente ahora se oculta diciendo es que Dios me hizo así. O soy un hombre viviendo en el cuerpo de una mujer, o soy una mujer viviendo en el cuerpo de un hombre. No, es la perversión lo que te ha llevado a ser así. Debes entender que Dios creó solo dos sexos, varón y hembra, y existen solo dos exámenes, para el hombre uno y para la mujer uno. No existe un examen médico distinto para ellos. Dios nos formó hombre y mujer, y como tal debemos vivir vidas limpias delante de la presencia de Dios. Jesús se ofreció como un olor fragante en la presencia de Dios para que cada uno de nosotros fuese aceptado en Dios conforme Él es. Oramos. Señor, damos las gracias en esta mañana. Yo no sé, Señor, hacia dónde van dirigidas las palabras, pero sí sé que tú tienes un propósito y un plan. Señor, ayúdanos a vencer esas pasiones, Señor, que se levantan en nuestros cuerpos, pasiones que van en contra de ti, Señor, y que quieren adecuarse más a lo mundano, a lo relativo, Señor, a este mundo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir vidas de integridad, Señor, sabiendo que tu Espíritu mora en cada uno de nosotros y que tu Hijo Jesús dio su vida, Señor, para que nosotros fuésemos aceptados delante de ti. Nuestras vidas eran vidas pecaminosas, Señor, y que estaban a la par con este tipo de conductas, las cuales Pablo está deplorando y exhortando a que ya no se viva conforme a ellas. Señor, pedimos que tu Divino Espíritu pueda actuar en nuestras vidas y corazones, y que pueda ayudarnos, Señor, a parecernos cada día más a ti, y que podamos internalizar que debemos andar en un estilo de vida nuevo, un estilo de vida, Señor, que sea semejante al tuyo, Señor, y que si a alguien en este mundo queremos imitar, sea la actitud del hermano Pablo, quien dijo que le imitemos a él así como él imitaba a Cristo. Si el hermano Pablo hubiese dejado de imitar a Cristo, obviamente no imitaríamos al hermano Pablo, ni tampoco él hubiese dicho que lo imitásemos a él. Pero queremos, Señor, estar seguros de algo: vivir vidas dignas, Señor, como la tuya. En el nombre de Jesús te damos las gracias por cada persona que está acá y pedimos que tu Espíritu Santo pueda redarguir las vidas y los corazones de aquellos que creen y piensan que son cristianos maduros
y que por lo tanto pueden ver ciertas imágenes que al final terminan dañando. No son imágenes para cristianos maduros, sino son imágenes para hijos del diablo. Y nosotros debemos andar como hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Los hermanos cantores pueden por favor pasar acá adelante.